Bien, bien queridos alumnos, hoy día hacemos en química el tema de estado gaseoso, ¿ya? En sí es gases 1, faltaría hacer gases 2, ¿está bien? A ver, observemos nosotros, para aprender en ciencias, tanto en física como en química, es importante también ver, observar, manipular también con las manos. Lamentablemente lo que podemos ahora es solamente ver. Por eso química tiene sus laboratorios como física. Observen, miren los gases. Cómo los gases se le compara a los gases a la molécula, al átomo más pequeñito, que son los gases, que es el átomo, ustedes saben, o molécula que está formado por átomos. Miren, ellos son como unos niños hiperactivos. Tanto así que ellos no pueden estar quietos. Estas moléculas, si tú te das cuenta, estas moléculas chocan entre ellas y también chocan en las paredes de lo que está cubierto, miren. Esta parte de acá vendría a ser, pues, cuando tú lo presionas, es como que el balón de gas. Cuando tú presionas, estas moléculas tienden a ¿qué? Tienden a disminuir su volumen, como también a aumentar. Va a depender de la presión. Por eso que vamos ahora a estudiar nosotros los gases ideales. ¿Por qué ideal? Porque tiene que cumplir estos requisitos que están acá. En sí, esto es una simulación. El gas ideal, vamos a partir de algo, de una idea de gas y después a lo real que se va a cumplir. Entonces, profesor, si observamos nosotros, estas moléculas cuando chocan en las paredes o entre ellas van a perder ¿qué? Energía cinética. ¿Por qué tienen energía cinética? Porque tienen velocidad, según la física, ¿no? Entonces, a eso también se debe la temperatura. ¿Te das cuenta? La temperatura también se debe. Miren, en los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñitas. ¿Te das cuenta? Son muy pequeñas. En este caso, el número de partículas por unidad de volumen es también muy pequeño, dice acá. ¿Está bien? Las partículas se mueven de forma desordenada. Ahí está, miren, observen ustedes. ¿Ven? Ya vuelvo a repetir, son como niños hiperactivos que no pueden estar quietos, están en movimiento y chocan entre ellas, como les vuelvo a repetir. El concepto es el estado de la materia que se caracteriza por no tener forma ni volumen definido. Esto tiene la forma a como, por ejemplo, puede tener la forma de este cilindro de volumen, como también puede tener la forma de que de un cilindro. Va a depender de la forma del material en la cual está el gas, pero no tiene forma ni volumen definido. Ahora, este comportamiento de este gas va a quedar determinado por estas variables, miren, que es la presión. Nosotros vamos a hablar de la presión, del volumen y temperatura, por eso que acá está P, B y T, más conocido como pavote, miren. ¿Te das cuenta? Y hay una ecuación general de los gases. Esta ecuación general de los gases se va a llamar ¿qué? Se va a llamar pavote, miren. P1, B1 sobre temperatura 1, presión, volumen, temperatura, presión, volumen, temperatura. ¿Te das cuenta, no? Vayamos al siguiente. Ojo, no te olvides esa ecuación general de los gases. Pavote, pavote. Procesos restringidos del gas ideal, miren. Hay los gases ideales como tú observas. Miren ahí, ¿qué observamos nosotros? Observen ahí. La primera ley es llamada ¿qué? La ley de Boyle-Mariotte. Miren, esto de acá es cuando el proceso es isotérmico. Tú sabes que eso significa igual. T viene de temperatura, térmico de temperatura, igual temperatura. Significa que la temperatura es constante, miren. Pero acá hay un requisito muy importante. La masa siempre debe permanecer constante. Y acá en Boyle-Mariotte la temperatura también constante. Es importante que tú tengas en tu memoria esto de acá. Ley de Boyle-Mariotte o también proceso isotérmico, los isotérmicos. Temperatura constante. ¿Está bien? Entonces, y acá se va a cumplir, miren, acá se va a cumplir lo siguiente. Pavo igual constante, miren. Pavo P1 por volumen 1 igual aquí a P2 por volumen 2. Hey, cochinín, por favor. P sub 2 por volumen 2. ¿Ya? Esto se va a cumplir. De tal manera que cuando tú hagas las gráficas te va a salir esta curva acá. Llamada isoterma, miren. ¿Ves? En función de volumen en litros, este es L, y la presión en atmósfera, miren.
Observemos a ver, profesor, miren, observen temperatura constante. ¿Qué significa temperatura constante? Significa si acá observamos nosotros, la temperatura no va a variar. La temperatura no va a variar. Lo que va a variar acá es la presión, miren. Si te das cuenta, esta mano de acá le está aplicando una presión, miren. Esto se llama émbolo, miren. Acá adentro, acá está, hay un gas, este es el gas, miren. Le está aplicando hacia abajo una presión y lo sube, miren, sube y hacia abajo, miren, sube, aplica primero presión hacia abajo, después jala hacia arriba, miren, miren. Observen cómo el volumen disminuye y cómo el volumen aumenta, miren. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Pero la temperatura acá se mantiene ¿qué? Constante. ¿Ya? Volumen, presión, miren. ¿Ves? Acá, si observamos, es lo mismo, miren. Se aplica una fuerza y esto va a bajar, miren. Este de acá es un émbolo, esto va a bajar, sube y baja, sube y baja. Así funciona lo que es los motores, ¿ah? Los motores suben y bajan. De ahí acá hay una manivela que hace que todo eso gire. De energía que acá hay una explosión interna, sube y baja de tal manera que va a haber una energía mecánica, miren. Pero vayamos ahora a lo que nos importa. Acá, si te das cuenta, miren, la ley de Boyle-Mariotte, miren. Boyle-Mariotte, miren. Temperatura constante, queridos alumnos. Miren cómo en el experimento, observemos nosotros, volumen 0,5 acá. Acá aumentó el volumen, miren, 2,5. Acá aumentó a 4,5, miren el volumen. ¿Te das cuenta? Observen ustedes. Mientras la presión, que está dado por la mano, miren, aplicado esto de acá, este émbolo de acá, miren la presión, ¿cómo aplica la presión? O sea que acá, profesor, en Boyle-Mariotte, ¿qué variables entran? La presión y el volumen, miren. Volumen, miren cómo varía el volumen y la presión, miren. ¿Te das cuenta? Volumen acá aumentó el volumen, y a la presión acá lo haría de qué, profesor. Si te das cuenta, esto de acá son pesitas, miren, 4 pesas. Acá hay 2 pesas. A medida que quita las pesas, aumenta ¿qué? Va a aumentar el volumen. De 2 ahora a 1, miren, aumentó más el volumen. Entonces, y se va a dar esta curva llamada ¿qué? Llamada ley de Boyle y Mariotte, ¿ya? En física, esto de acá va a ser un tema especial que se va a enseñar en física, ¿ya? Pero ejemplo, miren, ejemplo. Observen, un volumen de 5 litros de un gas es comprimido. Comprimido significa que aplica la fuerza. Acá está comprimiendo, miren. Acá no, se llama extensión. Cuando disminuye el volumen, comprime. Cuando se aumenta el volumen, se extiende, extensión. Comprensión, extensión. Comprimido desde una atmósfera hasta 10 atmósferas a temperatura constante. ¿Cuál es el volumen final? Te dice datos. Volumen 1, 5 litros. Presión 1, 1 atmósfera. Presión 2, 10 atmósferas. Volumen 2. Ojo que la presión, su unidad es en atmósfera. Ya te voy a decir qué más. Fórmula, aplica ¿qué? El pavo, miren. P1, V1 igual a ¿quién? A P2 por V2. Acá reemplaza solamente P1 es 1, volumen 1 es 5, presión 2 es 10, volumen 2 será 0,5, miren. Miren cómo para aumentar de 1 atmósfera a 10 atmósferas, miren. Acá aumentó la presión, por lógica va a disminuir ¿qué? El volumen, ¿no? Porque de 5 litros ahora es 0,5. Y eso es lo que ha pasado acá. Miren acá, si tú analizas, esto tiene un volumen, miren, 4,5. Y acá hay una pesita. Aumentó en 2 pesas y el volumen que bajó, disminuyó a 2,5. Aumentó a 2 pesas más, ahora hay 4 y el volumen disminuyó, miren. ¿Te das cuenta? Siguiente. La número 2, ley de Charles o proceso isobárico. Isobárico, el bárico viene de barómetro. Profesor, ¿qué viene a ser el barómetro? Es un instrumento que mide la presión. Barómetro, la presión. Igual presión constante. Ley de Charles, grábate en memoria esto. Ley de Charles, proceso ¿qué? Isobárico. Entonces, acá se mantiene la presión constante. ¿Y qué te va a salir, miren? ¿Qué te va a salir? Volumen 1 sobre temperatura 1 igual a ¿quién? Volumen 2 sobre temperatura 2. Pero todo esto, queridos alumnos, parte de ¿quién? Parte del pavote, parte de esto, miren, presión, pavo y la temperatura, miren abajo, miren. Cuando la
la presión es constante, se va la presión y se va a dividir volumen entre la temperatura, como tienes acá, miren. ¿Te das cuenta? La manera más fácil. Ahora, profesor, ¿qué más tenemos ahí? Si tú te das cuenta, ahora tienes la temperatura, que está en el eje X, y el volumen, miren. ¿Ya? Ojo que la unidad de la temperatura es el Kelvin. Acá tienes el volumen y te sale una gráfica lineal llamada isóbara, ¿ya? Isóbara. Esta línea isóbara. La otra era una curva, se llamaba isoterma, ¿no? Entonces, ahora si observamos nosotros, es llamado ¿qué? La ley de Charles. Miren, observen ahí, ¿eh? Temperatura, miren, temperatura. Ahora sí, miren, si la temperatura aumenta, siempre cuando se divide así de esta manera, si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Cuando siempre hay una división, significa que estas dos magnitudes están en forma que directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Si uno aumenta, el otro aumenta. Entonces acá, temperatura de 100, y si te das cuenta, el volumen está así de esta manera, miren. Pero si aumenta la temperatura a 200, ahora el volumen aumentó. Y la presión se mantiene constante. ¿Qué significa? Que acá hay una pesa, acá hay una pesa, una pesa, una pesa. La presión es constante. Ahora sube 400, el volumen aumenta, miren. A medida que aumenta la temperatura, aumenta que el volumen, miren. Miren, a 200 aumentó, miren. Acá también aumentó, a 500 aumentó el volumen. Pero la presión se mantiene constante, porque hay una pesita, una pesita, una pesita, una pesita. Qué interesante, profesor. La presión es constante. Ahora, para que ustedes miren esta máquina de acá. Esta máquina mide la presión y también mide la temperatura, miren. Y observen el volumen, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya te dije, ¿para qué nos sirve esto? Esto te sirve para hacer los motores, los grandes motores. ¿Ya? Miren, observen acá. A medida que acá aumenta la temperatura, miren, 200 así, aumenta la temperatura, aumenta ¿qué? El volumen, miren. ¿Te das cuenta? Y la temperatura se da por este calor que se da, miren, por este calor, miren. El calor acá abajo sube, miren cómo sube, miren cómo sube el calor y cómo aumenta el volumen, miren. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Pero si te das cuenta que hay dos pesas, que esto es símbolo de la presión. Y la presión se mantiene constante, miren. La masa también es constante. ¿Qué significa la masa? Si hay 1000 moléculas, las 1000 moléculas no se van a perder. Eso es para un gas ideal. La masa es igual, no varía la masa. Si te das cuenta, cuentas estas bolitas, es la misma cantidad nada más que hay. Eso es la masa. Y miren cómo se mantiene acá, miren, una lineal como te he demostrado acá. Ejemplo, miren. ¿Qué volumen ocupará 15 litros de gas cuando calienta de 27 grados centígrados a 73 grados centígrados? Y presión constante. Profe, ¿estoy en un isobárico? ¿O estoy dónde? En la ley de Charles. Profe, datos. Volumen 1, 15 litros. Temperatura 1. Si te dan, atento ahí, oído al piojo, atento. Si te dan 27 grados centígrados, escuche, lo vas a pasar a Kelvin, siempre. Y para pasarlo a Kelvin, vas a sumar toda la vida más 273 grados. No, 273. Al sumar 27 con 273, te sale 300, pero Kelvin ya. ¿Que sí, profe? Sí, si te dan a grados centígrados, lo pasas a Kelvin. ¿Cómo lo pasas a Kelvin? Sumarle más 273. A esto también, 73 más 273, automáticamente sumas y te sale Kelvin, miren, Kelvin. La fórmula ya saben lo que es, B1 sobre T1, ¿no? Proceso, volumen 1, ¿cuánto vale? 15 litros. Temperatura 1, 300, che, profe. Volumen 2, te piden este volumen 2. Temperatura 2, 346. Acá multiplication todo esto y te va a salir un número excelente, ¿ya? Eso tú lo haces ahí. Siguiente, la número 2. Ahora la número 3, ¿qué? La ley de Gay-Lussac. Esos rarones, por favor. Gay-Lussac, ¿ya? Jorge Scott, ¿cómo está? Bien. Eso es también llamado, en la ley de Gay, ¿cómo se va a llamar, profesor? La ley, el proceso isócoro o isométrico, uno de los dos.
Isométrico significa métrico de volumen, ¿ya? Igual volumen, miren. Isócoro, coro también de volumen. Por eso que el volumen es constante. Profe, en la primera era ¿qué? Temperatura constante. Que era, me salió el pavo. En la segunda, presión constante, profesor. En la tercera ahora, la ley de Gay, volumen constante. Ah, muy bien. Y acá se va a cumplir P1, presión 1 sobre temperatura 1 igual a ¿quién? A presión 2 sobre temperatura 2. Si te das cuenta, esto de acá es un tema también de aritmética. Muy bien, profesor. Temperatura en Kelvin siempre toda la vida y la presión, miren, en atmósferas. La línea también es una línea recta llamada isócora. ¿Ya? Observemos ahora, miren, temperatura constante y presión acá, miren. La ley de Gay-Lussac, ¿no? Volumen constante, profesor. Volumen es constante. ¿Qué significa, miren? Acá, si te das cuenta, acá hay una temperatura, acá hay un fuego que le han hecho acá, ¿no? Miren, y acá hay dos fuegos, miren, dos fuegos ya, miren, dos calores le están dando acá, miren, observen ahí, miren, y cómo la presión ahora, si acá hay una presión, miren, de una que, si tú observas acá, la presión, esto de acá son pesas, una pesita y acá hay dos pesitas, aumentó la presión, pero el volumen, profesor, es constante, miren, el volumen no varía, es lo mismo, miren. ¿Aumenta qué? Si te das cuenta, aumenta la temperatura, miren. Acá hay uno, acá hay dos, miren, ¿te das cuenta? Entonces, aumenta la temperatura y aumenta la presión. Ya te dije, cuando hay división, aumenta los dos, pero el volumen se mantiene constante y te sale una línea recta, miren. Esto de acá yo prolongo y te va a salir esto, menos 273.15 en grados centígrados, por supuesto, ¿ya? Te sale una línea recta. El ejemplo, miren, te dan un gas a menos 33 grados centígrados. Tú lo vas a pasar a Kelvin, suma más 273, me sale 240 Kelvin. Te piden la presión inicial 1, miren. Y a 10 atmósferas de presión, miren. Se calienta hasta 27 grados centígrados. Eso es la temperatura 2. Me sale 300 Kelvin. Y presión 2, 10 atmósferas. Reemplazo y me sale presión 1, 8 atmósferas. Ahora la ecuación universal de los gases ideales. El pavo, ratón, tontón. Profesor, el P, ¿qué significa? Presión. El B, ¿qué es? Volumen, que es en litros. El T es temperatura, que es en Kelvin. Siempre en Kelvin, absoluta, dice acá. Ya te dije, te dan a grados centígrados, lo pasas a ¿qué? A Kelvin. N es número de moles. Y el número de moles, ¿cómo lo hayas? Observa esto de acá, peso entre el peso molecular, llamado también peso fórmula, ¿ya? Número de moles es peso sobre peso molecular. R se va a llamar constante de Riedenhardt, ¿ya? Constante, es una constante. Va a depender de la presión. ¿Por qué, profesor? Si la presión te da en atmósferas, AT, M significa atmósferas. El R vale 0,082. Si la presión te da en milímetros de mercurio, el R vale 62,4. Si la presión te da en pascal, el R vale ¿qué? 0,083. Miren, atmósferas 0,082. De memoria, si la presión te da en milímetros de mercurio, 62,4. ¿Ya? Ahí está. Para problemas donde se hable de densidad, se utiliza el PUMA tarado. Miren, PUMA tarado. Presión, peso molecular, temperatura, constante de Riedenhardt y de que se llama densidad. La densidad. Y nos sale ¿qué? PUMA tarado. Acá, pavo, ratón, tontón. P, presión, M es peso molecular, T es temperatura, R es constante de densidad. ¿Te acuerdas de la densidad cómo lo llamamos? Masa sobre volumen, miren. La densidad es masa sobre volumen. Miren lo que he escrito en verde, miren. El volumen molar en condiciones normales, por ejemplo, en un mol hay en volumen ¿cuánto? En un mol, volumen molar hay 22,4 litros, pero en un mol 22,4 litros. Notas, ojo, esta nota es muy importante. En condiciones normales, CN o también SD también se llama, ¿ya? CN en condiciones normales o SD. El sistema gaseoso presenta una presión y temperatura definida. Miren, si a ti te dicen condiciones normales,
o CN o SD, significa que la presión va a medir ¿cuánto? Una atmósfera. Pero una atmósfera también es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y la temperatura va a estar en 0 grados centígrados o 273 Kelvin. ¿Ya? Miren las unidades, observen ahí. Una atmósfera es igual a ¿qué, profesor? 760 mililitros de mercurio o igual a 760 torricelli. Un litro que es igual 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros, o también un metro cúbico es 1000 litros. Miren, muy importante que sepan las unidades. Eso depende de ti, de que tú ahí aprendas estas unidades. Miren, de nuevo, la atmósfera, el milímetro de mercurio y torricelli, esas son unidades de la presión. El litro es del volumen, igual centímetros cúbicos. Miren. Un litro, 1000 centímetros cúbicos, igual a 1000 mililitros. ¿Significa que un centímetro cúbico, profesor, es igual a un mililitro? Sí. Y un metro cúbico es 1000 litros. ¿Ya? Ahora observemos algo interesante. Miren, algo rápido de temperatura. ¿Qué le viene a ser la temperatura? La temperatura viene a ser acá, es un promedio de las energías cinéticas cuando va a una velocidad las moléculas del gas. ¿Entiendes? Entonces, eso viene a ser la temperatura, un promedio de esas energías. Por ejemplo, las temperaturas, sus unidades se van a medir, ¿qué? Miren, en grados centígrados, en Fahrenheit. Estos dos vienen a ser, ¿qué? Grados relativos. ¿Está bien? Y acá te lo doy, miren, grados relativos. Mientras que el K y el R son absolutos. Los absolutos. Relativos y absolutos. Kelvin y R, miren. Kelvin y R, ¿ya? Esto se llama ranking, ¿ya? Ranking. R, ranking. Por ejemplo, si a ti te dan, observen acá, miren. Acá tenemos nosotros una escala, miren. El agua, tú sabes, esto está a base del agua. El agua se calienta a 100 grados centígrados. En grados Fahrenheit a 212. En Kelvin a 373. Y en Rankine a 672. Acá le pones grados centígrados, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Miren. Acá el agua se enfría cuando es a 0 grados centígrados. Cuando ya se convierte, está para convertirse a hielo. En Fahrenheit 32, en Kelvin 273 y en Rankine 492. Miren. Si te das cuenta, yo acá, esto se llama lo que es diferencia de grados centígrados. Miren, acá también, miren. Diferencia de grado Fahrenheit, diferencia de grado Kelvin, diferencia de grado, de Rankine, ¿no? Y este de Kelvin. Ahora aplico el teorema de Tales, miren. Acá voy a restar 100 menos 0 es 100. 200 menos 32 es 100, ¿cuánto? 0, 11 y 3, 180, ¿no? Acá también se resta y nos sales aplicando que el teorema de Tales, geometría, esto se divide entre 100 y así la cosa que simplifica sale esta proporción, miren. De tal manera que en una variación el grado centígrado es igual a ¿quién? A lo que es al Kelvin, porque si tú tapas estos dos, tapas esto, se va el 5 y el 5 y te sale que la variación del grado centígrado es igual a ¿quién? A variación del Kelvin, miren. Y la variación del Fahrenheit es igual a ¿quién? A variación del Rankine, miren. ¿Ves? Variación, y acá está, miren, te lo doy. Nota, miren. Si nos dan la temperatura en grados centígrados, lo convertimos a Kelvin, miren. ¿Y cómo lo conviertes? Sumando más 273. ¿Ya? En cambio, si nos dan en grados Fahrenheit, lo vamos a sumar, ¿qué? Más 460 para convertirlo a Rankine, miren. ¿Te das cuenta? Ojo, el primero para Kelvin es 273, para Rankine es 460. ¿Ya?